Entonces noten, en primer lugar, la adoración es el propósito principal para el que el Señor nos ha llamado. En segundo lugar, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Esto se convierte en un asunto de suma importancia. Si la razón principal por la cual estoy aquí es para adorar a Dios, yo tengo que saber qué es adorar y tengo que ser un experto en este tema. Tengo que saberlo muy bien para poder agradar al Señor. Si el Señor me ha llamado a adorarlo, y así es, entonces yo debo saber qué es eso y cómo se hace. En este punto, hermanos, son montones los cristianos que no se han preocupado por saber qué es adorar a Dios. Porque muchos han pensado que adorar a Dios es agradarse a sí mismos. Es decir, yo voy a la iglesia y hago algo que me gusta a mí y entonces Dios está agradado. Ese es uno de los principales errores que hay hoy y algunos hermanos ya nos lo han dicho. La gente piensa que Dios está agradado por ciertos actos que yo hago, pero actos que me agradan a mí, que me gustan a mí. Entonces, por ejemplo, a mí como me gusta bailar, ¿no? Me gusta moverme un poquito. Entonces, si yo voy a una iglesia y me puedo mover un poquito, pues estoy muy bien y estoy adorando a Dios. Pero si es eso así, o sea, Dios espera nuestro baile, por ejemplo. ¿Eso es lo que Él espera? Bueno, unos no han sido enseñados en este tema y solamente han hecho lo que ven. Entonces uno llega a la iglesia y pues hace lo que ve, ¿no? Lo que los demás hacen. Pero note que aún así, aunque ha habido ignorancia y aunque no ha habido enseñanza, igual tampoco sabe qué es adorar y lo que está haciendo no lo está haciendo con el sentido de que eso es adorar. Lo está haciendo solamente porque lo vio en otros. Así que debemos llamar la atención de la iglesia, porque si Dios nos llamó y nos buscó para que lo adoráramos, entonces la adoración debe ser uno de esos temas supremamente importantes para nosotros. Este debe ser un tema del que estemos orando constantemente, es un tema del que estemos estudiando la Biblia constantemente, del que nos estemos preguntando, porque esta es la razón de ser nuestra. Es lo más importante. Se los he dicho, es como si lo contrataran a usted para pegar botones y usted no pega botones. O sea, está haciendo una cosa que no debiera hacer. Lo mismo nos pasa en la fe. El Señor nos ha llamado para que lo adoráramos. Entonces, este es un tema que tenemos que conocer a profundidad. Pero me temo que si hiciéramos una encuesta, pocos sabrían qué es adorar a Dios. Es decir, si pregunto, ¿qué es adorar a Dios? Algunos dirían cantar, orar, pero eso no es qué es adorar a Dios. Eso es más bien el cómo, o los ciertos actos con los que pudiéramos adorar al Señor. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es adorar a Dios? Una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento para adorar y que encontramos aquí en Juan, cada vez que menciona la palabra adorar, es una palabra en griego que es proskineo. Y esta palabra es muy completa porque nos enseña qué es adorar y cómo. Esa palabra significa que es postrarse haciendo reverencia. Entonces, ¿qué es adorar? Es postrarse ante Dios haciendo reverencia. El qué y el cómo. Postrarse, ¿cómo? Haciendo reverencia. Una palabra muy íntegra, muy completa porque nos dice muchas cosas. Adorar a Dios es postrarse y hacerlo con reverencia. Esto se usa de un acto de homenaje a Dios. Adorar a Dios es hacerle actos de homenaje a Él y hacerlo con reverencia. Adorar a Dios es un acto entonces de homenaje o unos actos que tienen el propósito de honrarlo y que se deben hacer con reverencia ante Él. O sea que de entrada la adoración no puede ser folclórica, no puede ser una cosa así desordenada, no puede ser sin temor a Dios, sino que tiene que ser con cierto cuidado. Nos vamos a acercar a Dios, pero no podemos acercarnos de cualquier manera, tiene que ser con reverencia. Claramente lo hemos estudiado varias veces en el libro de los Hebreos, pero esa es la manera. Entonces hay que postrarse ante el Señor, ¿cierto? Y esto es hacer actos de homenaje a Él, ¿sí? Porque si alguno quisiera aplicar esta palabra literalmente, entonces lo que tuviéramos que hacer es arrodillarnos hoy, postrarnos, ¿sí? Ante el Señor, lo cual es correcto en ciertos escenarios. Pero este postrarse tiene la idea de
no solamente postrar el cuerpo, sino postrar el alma. Y es hacer actos de homenaje a Dios. Es decir, que estos actos que le hagamos al Señor tienen que ser con el corazón postrado. O sea que estamos hablando de humildad, de humillación y de reverencia. Vamos a hacer ciertos actos para agradar al Señor. Estos actos tienen que hacerse con humildad y tienen que hacerse con reverencia. Dios debe ser honrado, no solamente por lo que Él lo manda, sino por lo que Él es. Cualquiera que conoce a Dios sabe que Él tiene que ser o tiene que recibir homenaje de parte de nosotros. Tiene que reconocerse su gloria. Todo en Él es perfecto, todo en Él es maravilloso, todo lo que hace es glorioso. Si miramos lo que Él es y lo que Él hace, todo es maravilloso. Y por eso entonces Él debe ser glorificado, debe recibir el honor de parte de nosotros. Entonces, adoración es una serie de actos en honor a Dios, hechos con humildad y con reverencia. Entonces, de entrada debiéramos analizar nuestro corazón, para que esto no sea meramente un estudio intelectual. Siempre que vengo yo a Dios, vengo humillado y vengo con reverencia. Sí, esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno en nuestro corazón. Vengo con humildad, es decir, reconozco la grandeza de Dios y reconozco que yo no me puedo acercar a Él de cualquier forma. Y por otro lado vengo a Él con reverencia, es decir, con cuidado de cómo estoy haciendo las cosas, todo. Tercero, ¿cuáles son esos actos de adoración? Desde el Antiguo Testamento se nos enseñan solamente que en el Antiguo Testamento estaban enseñados esos actos como figuras o sombras que apuntaban al Señor Jesucristo y a esta dispensación, a este tiempo o a lo que iba a ocurrir después del Nuevo Testamento. Los actos de adoración en el Antiguo Testamento claramente son sacrificios. Son sacrificios. Esa palabra de entrada nos hace ver entonces como que en cierto sentido eso no es algo meramente agradable. Cuando hablamos de un sacrificio no estamos hablando de algo que es muy feliz. O sea, tiene un elemento como de tristeza, tiene un elemento de carga, pero por supuesto como es un acto que le agrada al Señor, entonces también me trae gozo porque le agrada a Él, pero no es en principio algo sencillo. Por ejemplo, piense usted, está criando unas 3 ovejitas, ¿cierto? Bonitas, pronto una blanquita, una negrita y otra con parchecitos. Y usted que le gustan los animales, pues desde que nació así pequeñita le parecía hermosa esa ovejita. Pero entonces viene un día donde tiene que hacer un sacrificio, y el sacrificio son esas ovejitas. Entonces usted va a presentar esa ovejita. ¿Eso es agradable? Es decir, la van a tener que puñalearla, le va a salir sangre, la van a acabar, le van a quitar todos los pedazos. Unos pedazos van a servir para una cosa, otros pedazos van a servir para otra cosa. Una parte se va a quemar, otra parte se va a apartar para la comida de los sacerdotes, pero ahí va a quedar su ovejita que usted tanto cuidó. Note que esto tiene un elemento que no es tan agradable. Ahora, piense por ejemplo en el tiempo de los sacrificios del Antiguo Testamento. No solamente era usted matando una ovejita, eran matando montones de ovejas, carneros, terneros. O sea, eso era un matadero. Eso no tenía algo como bonito, ¿no? Esa parte no es hermosa, esa parte no es como ir a un lugar donde venden peluches, todo bonito. No, esta parte tendría todo este olor a sangre, a excremento, muerte, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Esta parte nos recuerda nuestro pecado, esta parte nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Y por eso acercarse a Dios no es un asunto que sea todo feliz. Hay una parte donde hay un sacrificio, donde hay una carga, porque nos recuerda que no podemos acercarnos a Dios así como somos.
La única manera de acercarse a Dios es a través de la muerte. Y en el caso de nosotros, ya de este lado de la historia, no son animalitos, es la muerte del Señor Jesús. O fue la muerte del Señor Jesús que sigue aquí latente cada vez que nos reunimos. Hay una parte ahí sacrificial, hay una parte que no es bonita, pero termina muy bonita. Así que los actos de adoración son sacrificios. Una vez más, en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales que representaban algo, principalmente representaban al Señor Jesús. Lo cierto es que los actos de adoración de ahora, del Nuevo Testamento, también son sacrificios, solo que diferentes, pero también son sacrificios. Es decir, ya no traemos animalitos aquí para matarlos, pero sí son sacrificios. Eso es lo clave, que son sacrificios. Y entonces usted tiene que estar pensando ya, ¿usted se sacrifica cada día del Señor? O sea, cuando usted viene, ¿usted está haciendo actos de sacrificio realmente? O nuestra venida a adorar es una cosa ahí desprevenida, descuidada, ¿no? ¿Qué hermano? ¿Cómo está? Vamos a hacer aquí algunas cosas y sale. ¿Ven? Debemos entender que es adoración. Hay unos actos sacrificiales que nosotros debemos hacer que son diferentes al antiguo, pero igual siguen siendo sacrificios. Así que si usted quiere en verdad adorar a Dios y vino a adorar a Dios, usted tiene que traer esos sacrificios. La pregunta clave es, ¿los trajo? Porque a eso vinimos, ¿cierto? ¿Trajo esos sacrificios? O usted está diciendo, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Se me quedaron, no los traje. ¿Sí? ¿Ven cómo estamos llegando al punto clave? Miremos Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Dice el apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro 2:5, hablando ahora de los creyentes de la iglesia de Jesucristo. Dice, vosotros también. O sea que aquí hay alguna comparación, ¿no? Y si seguimos leyendo, la comparación precisamente tiene que ver con lo que venía en el Antiguo Testamento, un lenguaje que venía del Antiguo Testamento. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí nos recuerda el Antiguo Testamento, un sacerdocio que hubo según el orden de Aarón. Y nos dice que nosotros como piedras vivas seamos edificados nosotros como casa espiritual y nosotros seamos edificados como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está el lenguaje. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar sacrificios, pero ¿notan la diferencia? Ahora son espirituales. Esa es la diferencia. Y tienen que presentarse por medio de Jesucristo, porque a Dios no podemos llegar de cualquier forma. Eso es algo que si lo entendemos, nuestra adoración cambiaría. No podemos llegar al Señor de cualquier forma. Miren, hay personas que a veces han tenido una semana llena de pecados y no se arrepienten, no le piden perdón al Señor y vienen esta mañana y se sientan ahí. Padre, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice mis hijos. ¿Pero cuál? ¿Cómo se está acercando al Señor? No. Recuerden, hay que postrarse y hay que postrar el corazón. Debemos traer un corazón humillado ante el Señor, reconociendo su santidad y reconociendo nuestro pecado. No podemos acercarnos a Él de cualquier forma. Gracias a Dios tenemos al Señor Jesucristo como mediador. Pero ¿qué nos dice este pasaje? Que nosotros debemos cumplir una función sacerdotal a través de Jesucristo. Y esta función es presentar sacrificios espirituales. Porque si usted vino hoy a adorar a Dios, debe traer esos sacrificios. Entonces por eso les preguntaba, ¿los trajo? ¿Cierto? Pregúntese esto. ¿Usted vino con las manos vacías hoy? ¿O con estos sacrificios? El creyente debe traer sus manos llenas de estos sacrificios espirituales. Pero bueno, no les voy a dar más largas, ¿sí? ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Con qué tenía que venir usted hoy? Primero, un corazón contrito y humillado.
Ese es el primer sacrificio que uno tiene que presentar. Ahora, en cierto sentido, si usted lo analiza, es un sacrificio, porque es muy fácil llegar aquí con soberbia y con orgullo, ¿cierto? Y no reconociendo su pecado, y más bien viniendo y diciéndole al Señor, no, bueno, a ver que necesito mi bendición, y respetuosamente. Esa es una manera de venir, ¿no? Pero el Señor quiere nuestro corazón contrito y humillado. O sea, el primer sacrificio es, hermanos, mirar nuestro interior y venir humillados ante el Señor. Eso es lo primero. El Señor Jesús dijo que la verdadera adoración es en espíritu. ¿Recuerdan? Ahorita lo leímos ahí en Juan. Y esto es que su corazón es lo que debe traer principalmente. Claro, su corazón está unido a su cuerpo y por eso usted vino completo. Pero lo primero es cómo está ahí adentro en relación con el Señor. Usted debe traer su propio ser en sacrificio a Dios. Su propio ser. Ven, eso es lo primero. Es decir, si usted analiza que hay orgullo en su corazón, que usted vino con soberbia, que usted a la final cometió pecados, pues esos no son tan graves. Note que entonces usted está siendo soberbio ante el Señor. Si usted no puede reconocer sus pecados, si usted es capaz hasta de decir, yo esta semana como que no pequé. Eso muestra la soberbia de su corazón y entonces no está trayendo un corazón humillado. No lo está trayendo. Usted tiene que traer su propio ser en sacrificio. Al decir que es espiritual, el Señor no solo espera que usted venga con su cuerpo, sino que su corazón esté aquí y que su corazón esté alineado con Dios. Porque mire, usted puede estar sentado ahí, pero diciendo, puro cuento. Y si usted está haciendo eso, su corazón no está alineado con Dios. Usted no lo está adorando. Usted está aquí. Yo lo veo. Pero su corazón está lejos de Dios. Está lejos del Señor. Su corazón tiene que estar alineado con Él, con su palabra, con lo que Él nos enseña y con lo que venimos a hacer. Entonces, si yo no tengo un corazón humillado ante el Señor, ahí donde estoy sentado, si yo no tengo un corazón, como lo dice aquí, un corazón contrito y humillado, entonces yo no he traído el principal sacrificio, que es mi propio ser. Una persona puede venir y no adorar. Debe entregar su corazón al Señor, si es que lo va a adorar. Salmo 51, verso 17. Una persona puede venir y no adorar. Debe entregar su corazón al Señor, si es que lo va a adorar. Aún desde el Antiguo Testamento se reconocía esto. En el Antiguo tenían que llevar los animalitos, pero también tenían que llevar su corazón contrito y humillado. Hoy no tenemos que llevar animalitos, pero sí tenemos que llevar nuestro corazón contrito y humillado. Dice el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Ven? Y si leemos el contexto, él está hablando de holocausto y una serie de sacrificios que habían en ese tiempo, pero él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea que el Señor sí puede despreciar cualquier otro tipo de sacrificios. Noten el contexto. Una pregunta clave sería, ¿cuántas veces el Señor ha despreciado mi adoración? Y usted salió feliz, ¿no? Cantamos, oramos, escuchamos la predicación, listo. Pero sí lo recibió el Señor. Mire lo que dice el salmista. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, pero al revés. Si mi corazón es un corazón soberbio y usted se para y ora tal vez como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como esta gente mala, no va a recibir nuestra adoración. Esta palabra contrito se traduce literalmente como quebrar, como romper. La idea aquí es que hay que traerle a Dios un corazón quebrantado, como lo dice la primera línea. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón que reconoce su pecado delante de Dios. Un corazón quebrantado, partido, ¿no? Hoy le llamamos un corazón roto, ¿cierto? Se me rompió el corazón. Bueno, nosotros deberíamos tener el corazón roto cuando venimos ante Dios porque lo hemos ofendido. ¿Me estoy haciendo entender? Uno habla del corazón roto, por ejemplo, cuando la novia lo dejó o algo así. Pues más o menos, ¿sí? Aquí estamos ofendiendo al Señor
Y nosotros debemos reconocer que lo hemos ofendido y debemos venir con el corazón roto. Debemos venir con el corazón roto. Reconocer, no. Aquí hemos ofendido al Señor y lo hemos ofendido terriblemente. En acciones, en omisiones, en pensamientos, en palabras. Palabras soeces, aunque no hubieran sido groseras. Y la palabra humillado, por supuesto, es más fácil, ¿cierto? No solamente es humildad, aquí no nos está hablando de humildad, nos está hablando de humillado. Humildad y humillado son dos cosas diferentes, aunque comparten el mismo significado. Humildad pudiera ser como un estado, ¿cierto? Pero humillado es una acción. Humillarse es una acción. Entonces yo tengo que venir a Dios humillándome. Y tengo que venirme humillando, entonces, adentro, en el corazón. Miren que lo importante es el corazón. Hay personas que a veces en iglesias vienen y se arrodillan, pero su corazón no está humillado. Lo principal es que su corazón se humille. ¿Sí? Humillarme ante Él, reconocer mi maldad, mi pecado. Es un corazón que no se crece ante Dios, que no viene a demandarle, a exigirle. ¿Oh? Bueno, me he portado bien esta semana, entonces dame esto y aquello. No, es un corazón que se humilla y dice, Señor, ten misericordia de mí porque no merezco tus bendiciones. Humillarlo, yo debo humillarlo. Ese es el sacrificio. ¿Humilla usted su corazón? Hay hermanos que llegan más soberbios a la iglesia que cualquier otro día. Tiene que humillar su corazón. Usted tiene que humillarlo. ¿Y cómo se hace esto? Reconocer quién es Él y quién soy yo. Yo no estoy por encima de Él, pero hay que reconocerlo. Hay gente que lo puede decir, sí, Dios es grande y todo, pero yo hago lo que yo quiera. Como yo quiera y cuando yo quiera. No. Tenemos que venir humillando el corazón. Ese es el primer sacrificio. Segundo, consagración y dedicación de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Ahora no solamente estoy hablando del corazón, sino de toda la vida. Consagración y dedicación de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Ese pasaje no lo sabemos hasta de memoria. Consagración y dedicación de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Sí, nuestro corazón debemos humillarlo y nuestra vida también debe presentarse en sacrificio a Él. Debe presentar su propia vida en sacrificio a Dios. Esto es que uno no puede hacer lo que quiera con su vida. Pero es que yo quiero hacer X cosa. Bueno, pero el Señor la permite. No, el Señor no la permite. Entonces, ¿qué debe hacer? Preséntese en sacrificio a Él. Es que a mí me gusta el vicio, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? No. Preséntese en sacrificio vivo. Lo que a usted le gusta no es lo importante aquí, es lo que el Señor le gusta. Que es que yo quiero tener una relación sentimental con una persona que no es creyente. ¿No? Preséntese en sacrificio vivo. ¿Qué le está pidiendo el Señor? ¿No? Eso es lo que le está pidiendo, como Él dice. Es que yo quiero formar mi negocio, pero es a través de algunos ilícitos por ahí. No. Preséntese en sacrificio vivo. Todo su ser, toda su vida tiene que ser un sacrificio para Él. Es decir, nosotros no debemos vivir para complacernos a nosotros. Debemos vivir para complacerlo a Él. Pero ahí viene la pregunta, ¿así es que vivimos? Recuerden, la Biblia lo dice claramente en otros pasajes. Por ejemplo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En muchos pasajes lo dicen. Esto es entregarse en sacrificio. Es que este cuerpo es mío, pero tengo que entregárselo a Él, es decir, que tengo que hacer con mi vida lo que a Él le agrade y no lo que a mí me agrada, aunque me parezca bueno.
es lo que a Él le agrada. Esa es la razón por la cual muchos cristianos no viven conforme a las Escrituras y no parecen cristianos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ser cristiano es decir algún día creo en Cristo, pero el resto de mi vida hago lo que quiero, ¿no? No. Ser cristiano, ser creyente, debemos reconocer lo que significa. Significa que Cristo nos compró con su sangre. La Escritura dice, no somos nuestros, somos del Señor. Sin embargo, nosotros de manera consciente debemos entregar nuestra vida a Él. Él no nos va a forzar, Él no nos va a obligar. No, nosotros debemos hacerlo de manera consciente cada día de nuestra vida. Esto es, que la vida del creyente debe ser una vida de adoración a Dios, y esto significa que debemos entonces vivir como Él quiere, como a Él le gusta, como es revelado en las Escrituras. Pero si nosotros permanecemos en nuestros pecados y dándole rienda suelta a nuestros pecados, no lo estamos adorando. Y cuando venimos a adorarlo y hemos tenido ese estilo de vida, no lo estamos adorando. Si mi vida ha sido una vida de rechazo a Dios y voy el domingo a decirle, Señor, aquí estoy para ti, no lo estamos adorando. ¿Me estoy haciendo entender en ese punto? Es decir, debemos ser consecuentes. Si venimos aquí a decirle, Señor, tú eres mi Señor, pues eso tuvo que haberse visto entre semana. ¿Sí? Pero si entre semana yo hago lo que yo quiero y el domingo vengo a cantarle, tú eres mi Señor, eso no es adoración. Miqueas, capítulo 6, verso 6. Pero si entre semana yo hago lo que yo quiero y el domingo vengo a cantarle, tú eres mi Señor, eso no es adoración. Miqueas, capítulo 6, verso 6. Gracias al Señor, el pueblo de Israel, a través de este profeta, puede reconocer su pecado, y el pueblo hace esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Note que está reflexionando, esta persona figurada está reflexionando. ¿Con qué me voy a presentar ante el Señor? ¿Sí? En el lenguaje del Antiguo Testamento, con holocaustos y becerros de un año, usted pudiera decir hoy, me presentaré con ofrendas al Señor y ahí curaré todo. ¿Con eso curo todo? ¿Con eso ya se tapa todo mi pecado? Entonces en el verso 8 se responde: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él ya lo ha dicho. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, una vida consagrada a Dios. Hacer justicia, esto es que mi trato con la gente sea justa, que yo me comporte bien con la gente. Pero si me comporto bien, bueno, cuando miraba uno el pueblo, muchas veces los que tenían empleados no les pagaban bien, los oprimían, ¿no? Al prójimo no le hacían bien. Tanto que el Señor Jesús tuvo que venir y enseñarle al pueblo judío cuando Él vino. ¿Sabe quién es su prójimo? No, ellos no sabían quién era su prójimo. No sabían. Y tuvo que enseñarles la parábola del buen samaritano. Hay que vivir correctamente con la gente. Misericordia, ser misericordiosos, dejar ese corazón duro que no le importa a uno nadie, y tener compasión de la gente y ayudar a la gente. ¿Ven? ¿Eso qué es? Eso es una vida. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué tengo que venir a adorarlo? Con una vida que me respalde, una vida justa, una vida misericordiosa, y humillarme ante Dios. Así que tengo que traer un corazón humillado, contrito y humillado, pero tengo que traer una vida que respalde esa adoración. No podemos durar esta semana pecando y pecando descaradamente y venir acá y decir, Señor, yo te adoro. No, eso no es adoración, hermanos, eso no es adoración. Él no recibe ese tipo de adoración. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante el Señor. Con eso debo venir. La pregunta es, ¿vengo con eso? Hacer justicia,
No, esta semana mi jefe me pidió que le hiciera algo y yo lo traté mal. Y con eso vengo hoy. ¿No? Esta semana me dio mal genio y traté mal a mi esposa. Y con eso vengo hoy. Esta semana me dio mal genio mi hijo y lo traté con groserías. Y con eso vengo hoy. Eso no es adorar al Señor. No estamos siendo consecuentes. Eso no es una adoración bíblica. Una adoración bíblica es que sí, entremos con esas puertas, por esas puertas con un corazón contrito y humillado, pero con una vida que respalde eso. Es decir, no es que cuando vamos a entrar por esa puerta lloramos y gemimos porque decimos, claro, hasta hace un momento estaba pecando. Y es en ese momento que lo reconozco. No, durante la semana, arrepintiéndome, buscando al Señor, humillándome ante Él, pidiéndole perdón y esforzándome por hacer justicia, por amar misericordia, por vivir como Él quiere. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Eso es adorar a Dios. Otra cosa no es adorar a Dios. Y esa es la razón por la cual usted se da cuenta que muchos creyentes entran al día de reposo, al culto y salen igual. Porque el Señor no recibió nada. Porque el Señor conoce lo hipócritas que podemos ser a veces. ¿Ven? Porque Él conoce nuestro corazón. Porque Él sabe que nuestro corazón no es contrito ni humillado. Porque además de no tener una vida que respalde mi adoración, no vengo a humillarme ante Él y canto y oro y ahí como que medio escucho su palabra y salgo igual. ¿Y por qué? Y esa semana entonces no venzo los pecados, vuelvo y caigo en los mismos pecados, no me levanto, no cojo fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas a mi manera. Porque el Señor ha dicho que cuando nos reunimos como iglesia, Él viene a nosotros, Él está aquí. Pero Él mira su corazón y tal vez pasa de largo. Tal vez dice, esta ofrenda no me gusta. Y tal vez esta ofrenda sí me gusta. Y entonces a este bendice. Y a otro no bendice. Se puede predicar el mismo sermón. Podemos cantar los mismos cantos, orar las mismas oraciones, pero uno sale bendecido y otro no. ¿Por qué? Porque no trajo los sacrificios que debía traerle al Señor. No los trajo. Entonces por eso la pregunta sigue ahí firme. ¿Trajo usted estos sacrificios? ¿Trajo los sacrificios que el Señor le está pidiendo? Son más. Se me acabó el tiempo. Son más. Pero por ahora, hermano, cerciórese de que usted esté viniendo, uno, con una vida que respalde su fe. Son más. Y dos, con un corazón contrito y humillado. Que cuando usted entre aquí, su corazón esté roto por su pecado y lo reconozca ante el Señor. Y el salmista dice que un corazón así Él no lo va a despreciar, Él no lo va a desechar, Él lo va a atender y lo va a bendecir y usted va a salir fortalecido y tendrá una semana mejor. Y si sigue así tendrá semanas mejores y se va a robustecer y va a ser un cristiano fuerte que glorifique al Señor y que sirva a la iglesia, porque se va a volver una columna de la iglesia, pero es en ese orden. Bueno, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces no hemos venido así. No cantamos así, no oramos así, no escuchamos su palabra así. Que tenga misericordia, hermanos, pero note que ya podemos ver algo de su misericordia, porque ya nos dijo dónde está el problema. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra maravillosa, por permitirnos entender un poco, Señor, de este tema. Muchas veces, Señor, hemos venido con nuestras manos vacías, sin estos sacrificios. Reconocemos que esto es maldad, Señor, que esto es pecado. Perdónanos por ello. Rogamos misericordia, Señor, porque en verdad necesitamos esta guía, esta luz, para poder presentarnos ante ti con los sacrificios que tú esperas, que tú pides. Señor, permite que nuestro corazón ahora esté ansioso por presentar estos sacrificios, que anhele presentar estos sacrificios, que nos amoldemos a lo que tú nos estás enseñando.
esté ansioso por presentar. Padre, sigue obrando en nuestros corazones para que nuestra vida fuera de este lugar sea una vida santa, una vida piadosa. Claro, sabemos que pecamos, Señor, pero que sigamos esforzándonos en hacer lo que tú quieres. Y permite que siempre que vengamos ante tu presencia tengamos un corazón contrito y humillado, reconociendo todas tus bendiciones, toda tu gracia y nuestra pequeñez. Padre, te agradecemos porque hoy nos das esta luz y te rogamos, Padre, no permitas que ninguno la eche en saco roto, sino que podamos poner en práctica, Señor, esto que nos estás enseñando, que podamos ablandar nuestro corazón y abrazar esta palabra y entonces, Señor, por lo menos ahora venir a adorarte con estos dos sacrificios que hemos visto hoy. Bendice a tu iglesia, bendice cada uno de los que están presentes hoy en este lugar. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendice a tu iglesia, bendice cada uno de los que están presentes.